Muchas gracias, Cristian. Ok, hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario semanal Jesús Reyes Corona del Instituto de Física. El día de hoy pues, nos acompaña el doctor Josué Ortiz Medina. Él es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Durango y pues le damos la más cordial bienvenida al instituto, por lo menos de manera virtual, ¿verdad? Ojalá y podamos en algún momento que usted nos pueda visitar a estas instalaciones. Bueno, pues sin más, les voy a platicar un poquito acerca de la trayectoria académica del doctor, para que lo vayamos conociendo. El doctor José Ortiz Medina es egresado del Instituto Tecnológico de Durango como ingeniero electrónico. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Aplicadas en Nanotecnología por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. En su experiencia profesional se ha desempeñado en áreas de ingeniería divisional e ingeniería de proceso. El área académica realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, así como una estancia postdoctoral y profesorado asistente en la Universidad de Shinshu, Nagano, Japón. Recientemente fue profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana y actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Durango, iniciando investigación en nanotecnología aplicada. Es importante mencionar que el doctor Ortiz pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin más, le agradezco mucho la presencia al doctor Ortiz Medina y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, Anabel. Gracias a ustedes, gracias a la UAP por la oportunidad y al Instituto de Física, ¿no? Bueno, para mí es un honor estar aquí y bueno, pues una oportunidad de platicar con estudiantes de maestría y doctorado del Instituto de Física. Considero que va a ser un público difícil porque muchas de las cosas que les voy a platicar, pues ustedes ya son expertos, ¿no? Entonces espero no aburrirlos, que no suene a cosas obvias para ustedes. Y bueno, pues que más que eso, vayamos un poco más a la discusión de ideas y qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo les voy a platicar acerca de dopajes y defectos en nanoestructuras de carbono. Es básicamente lo que he estado trabajando desde que me obtuve el grado de doctorado en el IPCIT, ahí en San Luis Potosí, y pues en eso de hecho trabajé en mis... ya después, principalmente en mi estancia postdoctoral y profesorado en Japón, haciendo un poquito de nanotecnología aplicada a desarrollos ambientales, como les voy a mostrar ahorita uno de los ejemplos, pero siempre tuvo que ver el hecho del dopaje, meter dopaje o defectos dentro de las nanoestructuras, ¿no? La utilidad que tiene. Y aquí le quise dar un spin un poco poético en el sentido de cuando la perfección es indeseable, ¿no? Y bueno, pues eso voy a platicar más o menos en ese contexto. Espero que no sea demasiado aburrido, ¿no? ¿De qué voy a platicar? Bueno, pues voy a hacer un breve paseo, un repaso muy por encimita, como quien dice, de las nanoestructuras de carbono. Y por supuesto, pues ahí de repaso otras que ustedes seguramente han escuchado y quizás manejan de una manera experta. Y luego vamos a hablar de la perfección en la estructura, ¿no? De si realmente la queremos. Y les voy a dar un ejemplo que es bastante claro, yo creo que para todos los que trabajamos en el ámbito de semiconductores, de materiales electrónicos, y pues se entiende desde un punto de vista físico bastante claro, ¿no? De ahí nos brincaremos a lo que son los tipos de dopaje y defectos, también a grandes rasgos, qué es lo que significa el hecho de tener un dopaje o defectos, cómo se conforman en las estructuras de carbono y finalmente para qué sirven. Y sirven. Eso lo vamos a abordar en algunos ejemplos y aplicaciones que les voy a mostrar. Y pues bueno, una diapositiva muy breve de conclusiones y perspectivas. Bien. Ok. Nanoestructuras específicamente de carbono. Son famosísimas, ya tienen un montón de tiempo, ya no se puede decir que sean estructuras novedosas y que es ahorita la cosa más hot en la ciencia de materiales. La verdad es que no. Ahorita los nanomateriales de carbono ya son bastante clásicos.
inclusive algunos de ellos ya son hasta pasados de moda, ¿no? Pero siguen siendo interesantes desde muchos aspectos, ¿no? Ya yéndosele más a la aplicación. La ciencia básica sobre las nanoestructuras de carbono básicamente ya quedó bien asentada, ¿no? ¿Cuáles son las nanoestructuras de carbono? Pues bueno, fullerenos, nanotubos y grafeno, todo se deriva de ahí más o menos. Hay algunas otras cosas interesantes. Esta es una imagen que ustedes se van a encontrar en Wikipedia, es Creative Commons, pero aquí se ven, digamos, las estructuras de carbono más comunes o más fáciles de entender, ¿no? Esta es la estructura del diamante, por ejemplo. Ustedes saben que pues, el diamante es la estructura más natural, más rígida que existe. Se debe fundamentalmente a la naturaleza de los enlaces sp3 que tiene cada uno de los átomos de carbono dentro de la red cristalina, ¿no? Obviamente es una estructura altamente cristalina y es, yo creo que el ejemplo más claro de la perfección, ¿no? Es decir, un diamante no solamente es perfecto estructuralmente, sino se ve bonito y pues nada más póngalo en el contexto de los diamantes que se utilizan para poner los anillos de compromiso, etcétera, ¿no? Muchas de las cosas que utilizan los humanos para adornar sus cuerpos, ¿no? Tenemos, pues, obviamente, el grafito. El grafito pues, son básicamente hojitas de grafeno que están apiladas una sobre otra. Los fullerenos son estructuras cerradas de átomos de carbono que están en hibridación. No es sp2 porque como están ahí con cierto estrés, pues no es un sp2 puro, ¿no? Y bueno, pues nanotubos de carbono, que básicamente son hojas de grafeno que están dobladas en forma cilíndrica, y bueno, pues hay algunas propiedades que ya yo creo que algunos de ustedes conocen, les vamos a repasar, ¿no? ¿Cuál es la parte atractiva de las nanoestructuras de carbono? Bueno, es que tienen propiedades electrónicas, mecánicas y químicas, ¿no? Y que son bastante atractivas para algunas aplicaciones. Cuando empezó a salir todo esto de la nanotecnología de carbono, pues se decía que iban a servir casi para todo. Y bueno, pues como es obvio, ya se fueron decantando algunas aplicaciones más que otras y bueno, pues fueron encontrando su nicho, ¿no? Estas nanoestructuras. Ahora, no solamente hay nanoestructuras de carbono, ya hay otras nanoestructuras que son bastante famosas y también tienen un montón de potencial, ahorita son un poco más hot. Algunas nanoestructuras bidimensionales que en lo personal se me hacen bastante interesantes, pues son como, por ejemplo, los dicalcogenures, ¿no? Los transition metal dichalcogenides, los materiales a base de estas combinaciones de elementos que también pueden formar estructuras laminares con propiedades electrónicas bastante interesantes, ¿no? Hay otras que se llaman mixenos, no sé si han oído hablar de ellas, pero básicamente son también, pues básicamente nitruros a carburos que son delaminados de algunos otros materiales bases, algunas especies de cerámicos, ¿no? Y bueno, pues algunos otros materiales que son laminares ahí medio particulares que se pueden clasificar aparte, como por ejemplo el nitruro de boro, el fosforeno y pues, un montón de otros materiales que ya tienen toda una gama de propiedades electrónicas, físicas, químicas por sí mismos, ¿no? Y este campo todavía está bajo mucha investigación y bajo mucho desarrollo con cosas bastante interesantes en términos de energía, de catálisis, etcétera, ¿no? Pero ahorita me voy a enfocar más que nada a repasar algunas cosas de las nanoestructuras de carbono, el dopaje y los defectos en las nanoestructuras de carbono, ¿no? Muy bien, ¿por qué son interesantes las propiedades electrónicas en las nanoestructuras de carbono? ¿Okay? Porque esta es una de las cosas más recurrentes a la hora de investigar o de tratar de utilizar nanoestructuras de carbono, como los nanotubos de carbono o como el grafeno, ¿no? Muy probablemente ustedes saben que los nanotubos de carbono tienen la particularidad de que pueden ser semiconductores o metálicos, dependiendo de la quiralidad. Acuérdense que la quiralidad es básicamente cómo está el orden en el que se enrolla la hoja de grafeno sobre sí misma, ¿no? Cómo hacen el empate. Por ejemplo, estos son los dos extremos de ciertas quiralidades. Estos nanotubos se llaman zigzag. ¿Por qué? Porque su quiralidad hace que en el borde que está, como quien dice, abierto, si ustedes se fijan en la parte de arriba y de abajo, forma el zigzag, ¿no? Entonces, pues estos se le llaman nanotubos zigzag. El otro caso
son los nanotubos Armchair que tienen esta configuración, ¿no? Digamos, 90 grados girado la hoja de grafeno y las sierras, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de los nanotubos que son zigzag? Bueno, los nanotubos cuando son zigzag son semiconductores con un band gap que varía en proporción del diámetro no en proporción, varía ahí de cierta manera con el diámetro del nanotubo, ¿no? Pero siempre vamos a tener ahí un band gap, son nanotubos semiconductores, los zigzag, ¿no? Aquí se ve clarito en las estructuras de bandas, que bueno, este zigzag se encuentra básicamente, de hecho, en el punto gamma, ¿no? Aquí podemos ver las singularidades de Van Hoff, pero bueno, pues aquí está el gap. Cuando hablamos de nanotubos Armchair, estos nanotubos sí presentan estados en el nivel de Fermi, por lo tanto se consideran metálicos, ¿no? Y esto ocurre para todos los nanotubos que son Armchair, independientemente de su diámetro. Ahora, pues hay diferentes maneras en que puedas cerrar un nanotubo, y bueno, sus propiedades ya van a depender ahí. Hay ciertas reglas que te permiten determinar cuál va a ser el band gap, pero bueno, a grandes rasgos, esas son las propiedades que son atractivas de los nanotubos desde el punto de vista electrónico. Obviamente tiene otras propiedades mecánicas, térmicas, químicas que también los hacen atractivos, pero bueno, digamos que esa es la que quería enfatizar, ¿no? Ahora, el material que es madre de los nanotubos de carbono, ustedes saben, pues es el grafeno. Si ustedes abren un nanotubo y lo extienden, van a tener un pedacito limitado de grafeno, ¿no? El grafeno extendido al infinito es una hoja perfecta de grafeno. ¿Y cuáles son las propiedades del grafeno cuando tiene esa característica de ser perfecto e infinito? Bueno, tiene esta estructura de bandas, ¿no? Esa estructura de bandas lo que produce es estos puntitos en donde la banda de conducción y la banda de valencia se tocan justamente, ¿no? Ahí. Entonces, estas características hacen que el grafeno tenga ciertas propiedades, ¿no? La primera es que lo hace un semimetal de gap cero. El hecho del grafeno, por ser como lo es, que tenga los electrones deslocalizados fuera del plano donde están los enlaces sp2, pues hace que se presenten una alta movilidad de cargas. No sabemos que el grafeno tiene una movilidad bastante alta. Y también las propiedades del grafeno, que son muy interesantes a la hora de hacer, por ejemplo, aplicaciones de SERS o espectroscopía Raman resonante fortalecida, es que justamente el grafeno tiene modos resonantes, ¿no? Que son bastante sensibles a las variaciones en las distribuciones de carga dentro de la estructura del grafeno. Entonces, pues estas nanoestructuras tienen propiedades electrónicas muy, muy interesantes, y por eso sigue habiendo investigación y de cómo hacerle para aprovechar esas propiedades que tienen, ¿no? Ustedes saben ya que la parte difícil en el grafeno y los nanotubos de carbono es básicamente producir, ¿no? Dispositivos que sean repetibles, que tengan las mismas características siempre, ¿no? Pero de que el grafeno y los nanotubos tienen propiedades fundamentales excepcionales, los tienen. Y bueno, pues aquí están bien establecidas, ¿no? Ahora, las nanoestructuras de carbono también tienen propiedades químicas bastante interesantes, ¿no? En un principio, los nanomateriales de carbono son bastante inertes. Es decir, no reaccionan, no les gusta reaccionar con nada que está fuera de su estructura grafítica, ¿no? Excepto, pues, en los bordes expuestos, ¿no? O sea, si ustedes tienen un nanotubo, pero si este nanotubo está abierto, digamos, tiene sus bordes abiertos, usualmente esos bordes que se le denominan dangling bonds, a menos que estén, digamos, enlazados con átomos de hidrógeno o pasivados, van a ser bastante reactivos y van a estar muchas cosas, ¿no? De hecho, esas son las propiedades que se utiliza, digamos, en aplicaciones como catálisis. Pero bueno, la alta estabilidad estructural de los nanotubos, por ejemplo, produce que sean bastante resistentes a la hora de someterlos a tratamientos térmicos o oxidativos, ¿no? Entonces, pues es bastante conocido, más para los que trabajan con la química de nanomateriales, pues que a los nanotubos les puedes hacer un montón de cosas, en términos, los puedes someter a tratamientos bastante agresivos con ácidos para agregarles, o funcionalizarlos, para agregarles
ciertas moléculas o ciertos grupos funcionales en las paredes, ¿no? Ya cuando estos tubos están funcionalizados con, no sé, con grupos OH, por ejemplo, con estos carboxilos, entonces tú puedes hacer más reacciones adelante para pegarles diferentes tipos de moléculas y hacerlos más funcionales para alguna aplicación en específico, ¿no? Entonces los nanotubos aguantan estos tratamientos. Ahora, aquí ya se empieza a visualizar la utilidad de cambiar el nanotubo desde la perfección, que es un nanotubo pristino, limpio, sin defectos, a uno con defectos, ¿no? Porque finalmente cuando tú le pegas alguna molécula, algún grupo funcional, pues lo que estás haciendo es básicamente hacer una disrupción en la red perfecta SP2 que tienen los nanotubos, ¿no? O el grafeno. Pero finalmente lo haces más funcional. Ahora, hay otra de las propiedades que tienen las nanoestructuras de carbono, y es que tienen cierta facilidad a formar interacciones electrostáticas, ¿no? Específicamente las interacciones pi-pi. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que ustedes saben que tienen electrones resonantes en la superficie, todas las estructuras SP2, entonces cuando se pone alguna estructura que es más o menos similar, por ejemplo, como estas que tienen anillos resonantes de carbono, pues pueden, básicamente el mismo efecto que tiene el grafito de hacer un stacking, existe el stacking con respecto a la superficie de los nanotubos de carbono o inclusive el grafeno, ¿no? Y se puede hacer una especie de funcionalización también sin que tengas que modificar la superficie de los nanotubos. Este approach tiene ciertas ventajas con respecto a funcionalizarlo. Esto no requeriría de tratamientos muy agresivos sobre los nanotubos de carbono, pero pues también es bastante limitado en cuanto a que tienes que primero lidiar con estas moléculas que vas a pegarle, o como quien dice, a adherirle a la superficie. Tienen que tener ciertas características muy específicas, ¿no? Entonces tampoco es para todo, vamos, ¿bien? Pero digamos, son algunas de las propiedades químicas que tienen los nanotubos. Ahora, bueno, hay un montón de otras cosas que podremos decir de las nanoestructuras de carbono. Yo creo que no es necesario hasta este punto y yo creo que ustedes los conocen, pero si quieren, ahorita, más a ratito los discutimos. Ahora, podemos visualizar a los nanotubos y el grafeno como nanoestructuras perfectas, ¿no? Y aquí quiero hablarles de que hay ciertas desventajas de cuando están en esa situación, ¿no? En esa condición. Y aquí le puse una frasecita, como dijo José José, y hasta la belleza cansa, ¿no? O sea, que sea todo perfecto todo el tiempo tampoco está bien. Entonces necesitamos a veces que tengan defectos, que tengan grupos funcionales, que tengan dopaje para que puedan interactuar con el entorno, ¿no? Entonces, una alta cristalinidad o perfección en las redes grafíticas de los nanomateriales pues tienen las ventajas de ser altamente estables, ¿no? Entonces, no les gusta interactuar con nada, es muy difícil dispersarlos, a veces es una lata, ¿no? Manejar nanotubos que son altamente cristalinos. Y entonces, pues, algo se les tiene que hacer. ¿Okay? Ahora, les voy a hablar sobre un ejemplo que es clarísimo para todos, porque en él se basa la microelectrónica actual, ¿no? Y es el silicio. Y aquí también podemos ver por qué las impurezas son útiles, son buenas bajo ciertas circunstancias, ¿no? Ustedes saben que el silicio, bueno, pues es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, pero el silicio también es fundamental para la tecnología electrónica, específicamente para la tecnología microelectrónica, porque en el silicio se basa pues los chips, ¿no? Es el silicio, es el material semiconductor por excelencia en los microprocesadores, en las memorias, en todos los dispositivos que manejamos y que están alrededor de nosotros. ¿Cuál es el chiste con el silicio? Bueno, pues el silicio, ustedes saben, de hecho, el silicio es muy parecido al carbono en el sentido de que tiene 4 electrones de valencia, ¿ok? Entonces, las estructuras cristalinas del silicio también tienden a ser perfectas, es decir, el silicio le gusta asociarse con otros 4 compañeros, forman estas enlaces covalentes bastante estables y redes cristalinas pues muy bonitas, ¿no? De hecho, si nosotros vemos el cristal de silicio en internet, pues se ven muy bonitos, ¿no? Se ven piedras azules, grisáceas, parecen pues esos materiales que pensarías se usan en las naves espaciales, etcétera, ¿no? Bueno, pero finalmente el silicio puro
su estructura electrónica tiene una desventaja, ¿ok? Esta es la estructura de bandas del silicio puro. Y bueno, como ustedes saben, pues el silicio puro obviamente tiene su banda de valencia, tiene su banda de conducción, y tiene un band gap, tiene su banda, pero mira, acuérdense que el silicio es un semiconductor y sigue siendo un semiconductor intrínseco, es decir, ustedes pueden provocar que el silicio libere cargas o tenga cargas libres para conducir, pero necesita temperatura, o sea, necesitas, digamos, calentarlo para que pueda tener ese efecto, ¿no? En términos prácticos, este gap que tiene el silicio puro, que está alrededor de los 1.2 electronvolts, no es muy práctico porque no es algo que puedas, digamos, manipular tan fácil como ahora sí el silicio dopado, como lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, pues sí, es un semiconductor, pero el band gap no está tan chiquito como para hacerlo práctico y manejarlo con un campo eléctrico, ¿ok? Entonces, en la tecnología microelectrónica, ¿qué hace con el silicio? Bueno, ustedes lo saben. Se altera la red cristalina perfecta del silicio para introducir un desbalance en sus cargas, ¿no? Ese es el efecto del dopaje. Entonces, por eso tenemos dos tipos de semiconductores a base de silicio. O sea, tenemos silicio tipo P y silicio tipo N. ¿Qué pasa cuando nosotros dopamos o introducimos en la red perfecta del silicio un átomo, por ejemplo, de fósforo, ¿no? El átomo de fósforo pues, va a tener una falta perdón, un electrón positivo, ¿ok? Perdón, un electrón positivo. Un electrón de más con respecto al silicio. Por lo tanto, el silicio dopado con fósforo se vuelve un semiconductor tipo N, ¿no? Porque tiene exceso de cargas o exceso de electrones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, esta es la estructura de bandas muy simplificada del silicio puro, ¿no? Ya vimos que este band gap para el silicio puro anda más o menos en 1.2 electronvolts, está bastante amplio. ¿Qué pasa cuando tú le agregas el fósforo? Quizás un átomo de fósforo dentro de millones de átomos de silicio, pero con eso basta. Entonces vas a tener ahí un electrón extra. Eso va a producir que tengas estados ahora en la estructura de bandas o en la estructura electrónica, vas a tener estados permitidos de energía adentro del band gap, ahí más cerquita de la banda de conducción, de hecho, ¿no? Va a existir un nivel ahora introducido por el donador de electrones, por este nivel. Y eso va a producir que ahora el band gap se reduzca de una manera bastante importante. Entonces ya tienes un semiconductor con un gap muchísimo más pequeño que puedes, de hecho, manipular con campo eléctrico, ¿no? En otro caso, cuando dopas a la estructura cristalina del silicio con un átomo, por ejemplo, de galio, ahora lo que tienes es un electrón de menos, entonces tienes un hueco y ahora tienes un semiconductor tipo P. Cuando esto ocurre, pues entonces el nivel de energía que se introdujo por el dopaje está más cerca del nivel de valencia, la banda de valencia, ¿no? Entonces ahora el band gap está entre ese nivel del aceptor y la banda de valencia y también es mucho menor. ¿Okay? Entonces tienes ahí corrimientos de la estructura de bandas en general, además de que le agregas ahí un estado que son usualmente bastante localizados. Bueno, en el caso del grafeno. ¿Okay? Entonces, pues aquí está el origen de que tengamos semiconductores tipo N y semiconductores tipo P, ¿no? Si tú haces una unión de semiconductores NP, pues ya tienes la unión NP, que es un diodo, si pones dos, entonces vas a tener transistores y ya, pues ahí ya tenemos toda la microelectrónica, toda la tecnología microelectrónica sobre la cual se basa nuestro teléfono celular, nuestras computadoras y pues un montón de tecnología que tenemos, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, pues aquí vemos que la imperfección introducida por estos elementos que se introducen dentro de la estructura perfecta del silicio, la vuelve imperfecta, se vuelve impureza, pero lo hace más útil, ¿no? Lo hace más aplicable a cosas en específico, ¿no? Entonces, pues, es un ejemplo clarísimo de que la perfección no siempre es buena, ¿no? ¿Qué pasa, de nuevo, con el grafeno? El caso del grafeno, como les dije, ¿no? Pues el grafeno perfecto, o sea, bonito, que no tiene ningún defecto, tiene estas características, como les dije, tiene ahí estos puntos que se llaman los puntos de Dirac, en donde se tocan la banda de conducción y la banda de valencia, haciendo que
pues básicamente tengas esa estructura. Esa estructura provoca que tengas, digamos, cuando pones a electrones o a cargas fluir dentro del grafeno, pues ya no las paras, no las puedes controlar, porque empiezan a comportarse como si fueran cargas, de hecho, sin masa. Entonces, pues está padre, es fascinante desde el punto de vista de la física de semiconductores, pero desde un punto de vista práctico es inconveniente, porque no los puedes manejar, y después no las puedes controlar, no los puedes detener, etc. Entonces, bueno, como les dije, ¿no? La banda de conducción y la banda de valencia no se tocan en el punto de Dirac y no se pueden controlar, ¿no? Las cargas. Ahora, ahí obviamente se van a encontrar un montón de papers que hablan ya de alternativas para poder controlar o poder introducir un bandgap dentro del grafeno. Una puede ser limitar las dimensiones. Cuando tenemos nanoribbons en lugar de una hoja de grafeno grandísima, el solo hecho de acortarla por una dimensión, ahí introduces ya gaps, ¿no? Si tú, en lugar de utilizar nada más una hoja de grafeno, pones dos, ahí también ya abres un gap que puedes controlar con campos eléctricos. Hay varias alternativas que puedes hacer o que puedes utilizar para abrir un gap en la estructura electrónica del grafeno, ¿no? Y bueno, pues muchas de ellas están en investigación, por supuesto. Pero, pues yo me quiero enfocar en la alternativa del dopaje y de introducir defectos dentro de la red cristalina del grafeno y en general de los nanomateriales de carbono, para ver para qué nos sirven y bueno, qué aplicaciones hay comprobadas de esto, ¿no? Y es a lo que voy a entrar enseguida. Fíjense bien, hablando de tipos de dopaje y defectos en nanoestructuras de carbono, esta imagen representativa muestra claramente cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no? Hablando de nanoestructuras de carbono. Entonces, por ejemplo, pues tenemos lo que les acabo de decir, el dopado el heterodopaje, ¿no? Es decir, si ustedes le quitan a la estructura del carbono perfecta un átomo de carbono y ahí le ponen algún otro elemento que pueda meterse dentro de la estructura cristalina, no todos se pueden meter, pues hacen un heterodopaje. De hecho, un heterodopaje sustitucional. Hay varias maneras de que puedan introducir o dopar una estructura, no necesariamente sí, pero bueno, esta es de las más comunes. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno y el boro son dos alternativas bastante comunes. De hecho, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el nitrógeno y el boro están al ladito, ¿no? Del carbono, a uno y otro lado del carbono. Entonces, en tamaño son relativamente compatibles, nada más que tienen un electrón menos y un electrón más, por supuesto, ¿no? El boro tiene un electrón menos y el nitrógeno tiene un electrón más con respecto al carbono. Entonces, ahí pueden tener dopaje P y dopaje N, justo. Entonces, pues bueno, tenemos la alternativa de heterodopaje. Tenemos también la alternativa de crear defectos, o sea, literalmente hacerle hoyos a la estructura, ¿no? Entonces, si le quitan un átomo de carbono en cualquier punto de la red grafítica, van a tener un defecto de este tipo, no sé si alcanza a distinguir, ¿no? Forma una especie de triangulito ahí medio extraño. Y bueno, pues ahí hay una vacancia, ¿no? Pero también lo que pueden hacer es este tipo de defecto tiene un nombre específico, se llama Thrower Stoneways, ¿no? Si giran 90 grados uno de los enlaces de carbono, entonces van a formar esta configuración en la que se va a ver, digamos, dos pentágonos y dos heptágonos unidos así como se ve aquí. Más adelante vamos a ver este defecto de una manera un poco más clara, ¿no? Entonces, ese también es un punto de defecto, ¿no? Alteraste la red perfecta, sp2 y de puros hexágonos del carbono. Eso ya representa también un punto de defecto, ¿no? Tenemos los bordes que pueden existir en los ribbons, pueden estar pasivados o no, y pues van a tener una reactividad bastante diferente. Puede haber funcionalización, como les comentaba, o sea, pueden hacer reacciones químicas en las nanoestructuras de tal manera que peguen grupos funcionales, grupos que usualmente contienen oxígeno, es lo más común, grupos carboxilos, grupos carbonilos, que después pueden utilizar para agregar otras funcionalidades a los nanotubos, etcétera, ¿no? Pero también el hecho de que tengan una nanoestructura, que tengan una hoja de grafeno y la doblen y haya regiones en las que el doblez sea muy fuerte, pues va a producir también ahí una alteración en las densidades electrónicas, ¿no? Incluso en la hibridación. Entonces, estas partes pueden ser bastante reactivas con respecto a una superficie completamente plana de grafeno, ¿no? Entonces, pues se puede considerar también como una especie de defecto que va a alterar la reactividad o las propiedades químicas locales de una nanoestructura, ¿no?
Bueno, aquí les presento algunos tipos de dopaje ya que pueden verse tanto, digamos, en modelo como en la vida real, pues los nanoconos de carbono. Obviamente, si va a tener cerrada aquí la punta, tiene que tener ciertos efectos, ciertas estructuras que van a tener un alto estrés o curvatura. Aquí podemos ver otros efectos Stone-Wells, como el que les platicaba, y estos efectos pues también están presentes en estos especies de churritos que también se pueden ver a veces al momento de hacer síntesis en nanotubos. No sé si les ha Perdón, no sé si les ha tocado verlos, ¿no? Aquí hay vacancias, como les comentaba, y los tenemos los bordes, ¿no? Bueno, etcétera. Tenemos los dopajes. Les digo, hay varios tipos de dopaje. El fósforo también, de hecho, puede dopar nanotubos de carbono, etcétera, ¿no? Bien, ahora fíjense, si nos concentramos incluso nada más en el dopaje por nitrógeno, hay varias alternativas. Si ustedes imaginan un pedacito de grafeno, ustedes pueden quitar, como les dije, un átomo de carbono y sustituirlo por uno de nitrógeno. En ese caso tendríamos un dopaje sustitucional, ¿no? Pero a lo mejor ustedes pueden inclusive hacer una vacancia y dentro de esa vacancia meter un nitrógeno en los carbonos que están hacia adentro, ¿no? En este caso, este es un nitrógeno piridínico, ¿no? O si se formó por ahí un pentágono en la estructura del grafeno, ya sea que esté en el borde o adentro a raíz de un defecto Stone-Wells, y por ahí le ponen un nitrógeno, ese nitrógeno va a estar en formato pirrólico, ¿no? Es decir, hay diferentes maneras en las que se pueden acomodar los dopajes, y cada uno de ellos también va a presentar diferentes propiedades electrónicas, o le va a contribuir de una manera muy diferente a la estructura en general, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de eso y de otros elementos, pues podemos tener diferente tipo de dopaje en el grafeno también, ¿no? El grafeno normalito, puro, pues tiene estas características. Y bueno, como ya vimos en el caso del silicio, cuando tienes un exceso de cargas negativas o exceso de electrones, tienes un dopaje tipo N, y pues haces un corrimiento de los estados hacia abajo, como que dice, subes el nivel de Fermi, ¿no? Con un dopaje tipo P, ocurre al revés, ¿no? El nivel de Fermi como que baja o hace un corrimiento de los estados hacia arriba, ¿bien? Etcétera. Entonces, puedes manipular la estructura electrónica del grafeno y de otras nanoestructuras relacionadas pues, con el dopaje, claramente, ¿no? Fíjense, este es un punto muy interesante. A mí me llamó la atención, de hecho, esto lo saqué de mi tesis, hice algunos análisis de, bueno, a ver, ¿qué pasa con el estado local? O sea, ¿dónde se inserta electrónicamente hablando un dopaje, ¿no? En un nanotubo de carbono. Bueno, la estructura de bandas ya lo habíamos visto, más o menos. Ahorita estamos viendo aquí el estado que se introduce dentro de un nanotubo 9.0, es decir, un nanotubo zigzag, que ya sabemos que es semiconductor. Al agregarle un átomo de nitrógeno, aquí con la flechita naranja se está señalando dónde está. Esta es una vista, digamos, a lo largo del tubo, y aquí lo estamos viendo por encima. Aquí está, es un dopaje sustitucional. En la estructura de bandas, como les digo, mete un estado bastante localizado, si se fijan, está más o menos planito, bueno, más o menos, en el band gap previo, ¿no? Más cerca de la banda de conducción que de la banda de valencia. ¿Por qué? Pues porque es un donador, ¿no? Aquí lo podemos ver. Entonces, aquí obviamente hace que el nivel de Fermi ya existan estados, y desde el punto de vista de la densidad de carga, también hay alteraciones, ¿no? El nitrógeno produce que la densidad de carga electrónica se concentre justo alrededor. Fíjense, aquí podrías decir, pues está justo donde está el nitrógeno, ¿no? Pero en realidad no. En realidad, cuando hay un dopaje de este tipo, el nitrógeno jala carga, pero a los carbonos que están a su alrededor, ¿no? Es decir, los carbonos que están a su alrededor son los que adquieren una carga mayor que el nitrógeno per se, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos puntos de dopaje, ¿no? Bueno, estos generan puntos de dispersión o de scattering que hacen que ya la conducción electrónica dentro de estas nanoestructuras ya no sea tan suave, ¿no? Ya las cargas no se mueven tan fáciles. Cuando un electrón o cuando una ruta de electrones se topa con unos puntos de dopaje, pues hay dispersión, ¿no? Chocan y entonces ya, pues ahí pierden momento, como quien dice, ¿no? Ya tiene alteraciones en la densidad de carga local, como les comento. Entonces, pues tiene bastante influencia en la estructura electrónica, el punto de dopaje. Dejan de ser
tan conductores como eran cuando eran puros. Vamos, esa es una de las desventajas, ¿no? Ahora, ¿cómo se caracteriza el dopaje desde el punto de vista de la ciencia de materias? Bueno, pues hay varias maneras, ¿no? Dos de las maneras más comunes es por medio de la espectroscopía Raman, ¿no? La espectroscopía Raman, como ustedes saben, es sensible a alteraciones en la estructura electrónica, ¿no? Tiene que ver con procesos resonantes de los electrones, entonces, de las cargas. Por ejemplo, este es un mapeo justamente de la relación I2D sobre IG, ¿no? La intensidad de los picos de Raman de la 2D contra el G. Entonces, pues pueden ver que cuando es un grafeno sin dopaje, pues la relación entre la 2D y G usualmente es de 2:1, ¿ok? Pero cuando está dopado, aquí las relaciones cambian. De hecho, aumentan la banda D, que usualmente se asocia con defectos, acuérdense. Hay un corrimiento también de la banda G, de hecho. Y también disminuye la intensidad con respecto de la banda 2D con respecto a la G, ¿no? Entonces, pues puedes hacer mapeos y localizar puntos de dopaje en donde se encuentran, ¿no? El nitrógeno. Esto es bastante interesante. Obviamente, hay otras técnicas, el XPS, el famoso XPS, o la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, pues ahí te permite saber básicamente qué configuración están enlazados los nitrógenos dentro de la red grafítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el carbono, o sea, tenemos carbonos, cuando es pristino grafeno puro, pues tenemos básicamente puros enlaces carbono-carbono, ¿no? Pero ya si entra el nitrógeno, pues puede entrar en varias configuraciones, ¿no? Y eso nos lo revela el XPS. Aquí aparecen pues también, bueno, son estos, digamos, la región en donde podemos identificar las energías de enlace del carbono 1s, y para nitrógeno pues también, ¿no? Y aquí se ve claramente pues, que tenemos, ahora sí, especie de nitrógeno dentro, ¿no? Entonces son dos maneras de, digamos, caracterizar y ver qué pasa con el dopaje. Y me voy a apurar. Vamos a algunos ejemplos y aplicaciones muy rápidamente. Como les decía, el grafeno dopado, de hecho, resulta bastante conveniente para aplicaciones como la SERS, ¿no? La Surface Enhanced Raman Spectroscopy. ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes usan el grafeno como un sustrato para hacer Raman y detectar moléculas, pues resulta que es mejor si usan grafeno dopado que grafeno puro. Si usan grafeno dopado, fíjense, por lo menos con algunas moléculas como el Rhodamin B, que es un colorante, por Raman es más fácil detectarlo. Es decir, la sola existencia del grafeno dopado amplifica las señales de la rodamina, ¿no? Entonces, es muchísimo más fácil detectarlo cuando lo estás utilizando sustratos con grafeno dopado que sin dopar. Entonces, esa es una aplicación bastante interesante así de entrada. Ese es un trabajo que yo hice por ahí por el 2015, cuando estaba recién salido del doctorado, meramente teórico, en el que evalué, dije, a ver, bueno, ¿qué tal si tú tienes grafeno dopado con, por ejemplo, nitrógeno y boro, y aparte con un par de ejemplos, con vacancia y un defecto Trowell-Stonewell, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Y si eso lo usas como sustrato para ahí tener absorbida una molécula de dopamina y le aplicas un campo eléctrico como una especie de detector FET, ¿no? Una especie de transistor. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna diferencia en la energía de interacción entre la dopamina y el sustrato en función del dopaje? Y bueno, pues el resultado es que sí, ¿no? Y que tanto, eso es lo interesante. Entonces, pues los resultados fueron bastante interesantes porque, por ejemplo, puede determinar que el dopaje con boro, de hecho, produce una interacción mucho más estable de la dopamina con la base de grafeno, ¿no? Con una diferencia bastante interesante en términos del campo eléctrico. Es decir, se vuelve más estable esta interacción, pero tienes un diferencial en la energía de cohesión cuando aplicas un campo eléctrico en cierta dirección. Si tienes el grafeno normalito, bueno, también es menos estable la interacción, pero sí teniendo una diferencia. Si dopas con nitrógeno, esa interacción se hace insensible a la aplicación de campo eléctrico. Es algo bastante interesante, ¿no? Es decir, a la dopamina no le importa si estás aplicando un campo eléctrico o no, se absorbe y ahí se queda, ¿no? Y bueno, alguna diferencia ahí con los diferentes tipos de defectos que evalué, ¿no? Entonces fue un resultado bastante interesante. Me puse también a analizar cuál era la contribución o qué le pasaba a los estados
electrónicos de la dopamina cuando estaban mezclados con los de el grafeno y le aplicabas el campo eléctrico, ¿no? Y justamente, pues en el caso del boro, por ejemplo, los estados electrónicos de la dopamina como que se desparraman más, interactúan más con los estados del grafeno, como podemos ver aquí, y lo vuelve pues más interesante, ¿no? Bien. Otro ejemplo, rapidísimo. Hay unos materiales ya, es una investigación bastante interesante y muy aplicada, de unas esponjas que están hechas a base de nanotubos multicapa. Pero estos nanotubos o estas esponjas están dopadas con boro, es decir, estos nanotubos contienen boro, ¿no? Resulta que el boro, cuando se inserta en estas nanoestructuras, facilita ramificaciones, o sea, hace que se vuelvan así como que estos coditos y salgan nuevos nanotubos y se conecten con otros. Entonces, forma redes tridimensionales bastante flexibles, por eso forman estas esponjas que son muy ligeras y tienen una característica muy interesante que ahorita les voy a describir. En un análisis teórico práctico, de hecho, se encontró que al boro le gusta estar como quien dice, en las esquinitas en los codos, ¿no? Es decir, en los defectos que se forman en los codos o en los dobleces, usualmente hay ahí heptágonos o pentágonos, ahí es en donde se sienta el boro, ¿no? Le gusta estar más ahí. Y bueno, pues por eso forma estas estructuras ramificadas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Una de las más sorprendentes es la absorción. Hay un montón de videos que pueden encontrar en YouTube acerca de esponjas de nanotubos, que si ustedes ponen agua y echan ahí unas gotas de aceite de carro usado, digo, eso es lo peor que se puede hacer desde el punto de vista ambiental. Pero si ustedes ponen una esponjita, un pedacito de esponja, esta esponja lo que va a hacer es que va a absorber el aceite y nada más. ¿Por qué? Porque la esponja es muy, muy hidrofóbica. Entonces el agua para nada le gusta, pero todo el aceite lo absorbe, ¿no? Y ya después esa esponja la sacas del agua, la escurres, le puedes sacar el aceite y separarlo o inclusive quemarlo, ¿no? Y se puede reutilizar la esponja. Entonces es una aplicación bastante, bastante útil. Todo se debe al dopaje con boro, ¿no? Otra aplicación del dopaje, que quizás aquí ya estoy jugando con la palabra, porque esto ya es más bien una especie de aleación, ¿no? Porque son concentraciones más altas. Pero este fue un trabajo muy interesante que realicé porque nos estaban pidiendo desarrollar membranas a base de carbono, ¿no? Entonces encontramos que cuando nosotros mezclamos o dopamos membranas a base de carbono, de hecho es carbono amorfo con nitrógeno, alcanzamos rendimientos muy similares a las membranas de ósmosis inversa convencionales de polímero, con algunas ventajas, ¿no? Este es un procedimiento general que desarrollamos de cómo poder utilizar sustratos convencionales, el PSO es polisulfona, son sustratos porosos, para hacer depósitos de películas muy, muy delgaditas de carbono, dopadas, para poder hacer membranas, ¿no? Y, por ejemplo, estas son micrografías SEM en las que podemos ver la base de polisulfona y qué tan delgadita es la capa de carbono, ¿no? Entonces nos queda bastante padre las membranas estas y su rendimiento en función de rechazo de sal era bastante buena, ¿no? O sea, andamos por rechazos por arriba del 80% de sal, ¿no? Con diferentes concentraciones. Y bueno, nos dieron resultados bastante interesantes, ¿no? Evaluamos su resistencia a algunos elementos oxidantes, como por ejemplo hipoclorito de sodio. Y bueno, encontramos ahí concentraciones ideales de nitrógeno, porque lo que nos permitía el nitrógeno es que tuviera un alto flujo de agua y de rechazo de sal, ¿no? Pero si le pones demasiado nitrógeno, se vuelven demasiado susceptibles al daño por cloro, ¿no? Eso tampoco lo queremos. Y bueno, no solamente fue experimental, sino también evaluamos con Molecular Dynamics qué es lo que sucedía con el nitrógeno, y pues averiguamos que de hecho el nitrógeno lo que hace es que ayuda a hacer una red sigue siendo densa, pero sin los clústeres, es decir, más uniforme en términos de densidad, ¿no? Y por esa red era más fácil distribuir o hacer que el agua permeara, ¿okay? Entonces fue un trabajo bastante interesante. Bueno, otras aplicaciones muy importantes ahorita es catálisis, ¿no? Ese es un review también que preparé hace un par de años. En él hablo acerca de cómo se están utilizando muchos nanomateriales de carbono. En este caso, por ejemplo, son nanocages, cajitas de carbono, en los cuales en los bordes hay una reactividad muy, muy fuerte para muchas de las reacciones
que son de interés para la catálisis en términos de energía, ¿no? Que la Oxygen Evolution Reaction, etcétera, ¿no? Para la oxidación de moléculas de agua, etcétera, ¿no? Entonces, en el ámbito energético, yo creo que los nanoestructuras de carbono dopadas y con defectos van a tener o están teniendo bastante relevancia como materiales catalíticos, ¿ok? Entonces hay que estar monitoreando los avances en ese sentido. Y finalmente, quiero comentar que ha habido estudios, y al parecer, pues, por ahí va la cosa, que de hecho el dopaje con nitrógeno en específico, en nanotubos, disminuye la toxicidad, ¿no? ¿Por qué? Hay muchos trabajos que dicen cosas diferentes, pero en general parece que algunos nanotubos, cuando son muy cristalinos, los nanotubos de carbono, cuando son muy perfectos, de hecho son muy peligrosos, pueden tener efectos muy parecidos a los asbestos, ¿no? Entonces, si se respiran o si se entran al cuerpo de alguna manera, digamos que el organismo le batalla para deshacerse de nanotubos cuando son muy largos, muy cristalinos, muy perfectos. Sin embargo, cuando están funcionalizados o cuando están inclusive dopados con nitrógeno, al cuerpo como que le gustan más y ya no reacciona violentamente, y de hecho los desecha y los procesa fácil, ¿no? Simplemente por el hecho de que contengan nitrógeno. Entonces disminuye su toxicidad, ¿no? Este es un ejemplo en el que se hizo un análisis por ejemplo, de unos pulmones de ratoncitos a los que le hicieron respirar nanotubos. Estos son nanotubos puros y nanotubos dopados con nitrógeno, y se encontró que los nanotubos dopados con nitrógeno causaban una inflamación. Pues de hecho no causaban inflamación con respecto a los nanotubos con puro carbono, ¿no? Entonces, digamos, esta fue otra de las, ya más para cerrar, la de los ejemplos y aplicaciones de los nanotubos dopados con nitrógeno. Hasta aquí sería todo lo que les quería presentar. Fue algo muy somero, pero creo que quedó claro el hecho de que el dopaje y los defectos en las nanoestructuras les quitan belleza, les quitan perfección, pero los hacen más funcionales, ¿no? Y bueno, pues aquí están las conclusiones y perspectivas, que básicamente es lo que les acabo de decir. Hay ventajas en el hecho de que las nanoestructuras no sean perfectas, y bueno, pues obviamente depende de la aplicación, ¿no? Habrá otras aplicaciones para las que sí se requiera una alta cristalinidad y una alta perfección en las nanoestructuras, y bueno, ¿no? Y habrá otras en las que no. Entonces, pues bueno, aquí está justamente la discusión. Y bueno, de mi parte es todo. Creo que sí, más o menos ahí fue el tiempo. Se me hace que sí me pasé un poquillo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, y pues aquí estoy para discutirlo. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muy interesante esta plática. Quisiera saber si alguien de los presentes tenga algún comentario o alguna pregunta que hacerle al doctor. Adelante, doctor Sylvain. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No estoy muy convencido por el asunto de la baja de toxicidad dopando los nanotubos con carbono. No veo cuál es el efecto del dopante en este caso. El nanotubo más o menos tiene la misma geometría. Me imagino que es una toxicidad al respirar en los pulmones, es más físico que químico, ¿no? Y entonces no sé si hay propuestas de la explicación de la baja de toxicidad, o si solamente es un hecho que se ha observado y es sin explicación. Sí, gracias, doctor Sylvain. Sí hay varias propuestas de explicación. La que más parece tener sentido es el hecho de que los nanotubos puros son bastante insolubles en el agua. Es decir, es muy difícil dispersarlos, entonces forman clústeres bastante duros de roer, ¿no? Es difícil dispersarlos, romper esos clústeres. Sí. Y cuando están en clústeres, al cuerpo le es más difícil soltarlos. Cuando están dopados con nitrógeno, al parecer su solubilidad aumenta. Entonces tiene que ver con algo químico. Es decir, es más fácil dispersarlos, es más fácil a lo mejor para el cuerpo separarlos, y ya separados, pues como que se deshace de ellos más fácil, ¿no? Cuando están, les digo, si están puros, es más difícil romper esas piedrecitas o esos clústeres, esos bundles,
y le batalla más. Entonces, por ahí va, más o menos, hasta donde recuerdo y he visto, ¿no? Okay, de todas formas, hay muchos trabajos que están en curso, ¿no? Sí. No son cosas terminadas y hay mucho No, por no, hacer. no. No, definitivamente no son cosas terminadas, hay muchas explicaciones todavía que dar y un consenso al que se llegue, ¿no? Porque, como le digo, hay de repente trabajos que dicen que son muy tóxicos, otros que dicen que no son tan tóxicos. Entonces, sí, hay trabajo que hacer al respecto. Es que está relacionado con un hecho que pasa digamos, al dominio público. Hay cada vez más problemas que tienen que ver con la toxicidad de las nanoestructuras, de las nanopartículas, Uh-huh. inclusive del óxido de titanio. Y el público en general empieza a desconfiar de la ciencia que se hace alrededor de esto. ¿Por qué? Porque hay problemas de toxicidad que no están muy bien ni conocidos, ni entendidos, ni explicados. Uh-huh. Por eso me interesa el problema en el caso de los nanotubos. Sí, 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 es un tema fundamental. De hecho, me parece que hay por lo menos un par de journals ya ahorita que son específicamente nanotoxicidad, ¿no? Que se dedican a publicar trabajos acerca de solamente de este tema. Entonces es absolutamente relevante y es importante que la gente se preocupe, ¿no? Por supuesto. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Adelante, no sé si les tengo que pasar la mano. Ahí creo que Raúl Arotaipe. Adelante, Raúl. Buenas tardes, muy interesante su plática, doctor Josué. Quería preguntarle sobre qué propiedades químicas tiene que tener la sustancia pues antes del dopaje, es decir, para que sea compatible, ¿no? Sobre las nanoestructuras de carbono, o cómo se debe comenzar, ¿no? el estudio para el dopaje. Muchas gracias. Ok, a ver, déjame ver si te entendí. O sea, tu pregunta es, ¿qué características deben tener las nanoestructuras para poder ser dopadas? ¿Esa es tu pregunta? No, las sustancias que pueden servir para dopar. Ok. Hay un montón. Fíjate que tiene que ver con el método de producción. Por ejemplo, para producir nanotubos dopados con nitrógeno, usualmente se utilizan precursores que ya venga el nitrógeno dentro de la molécula. Por ejemplo, cuando nosotros producíamos CNX o nanotubos dopados con nitrógeno, utilizábamos benzilamina, ¿no? Depende mucho de tu proceso. Era un proceso CVD en el que en el reactor hacías una especie de aerosol de este precursor y bueno, este precursor ya pasaba por un tubo de silicio y ahí empezaban a crecer los nanotubos. Entonces, si querías producir nanotubos nada más sin dopar, pues utilizabas no sé, metano, por ejemplo, o algún precursor que fuera solamente carbono. Si lo quieres dopar, le pones benzilamina que trae nitrógeno, ¿no? Entonces, para hacer dopaje, usualmente lo haces desde el principio, a la hora de escoger los precursores para sintetizar tu material, ¿no? Dopar un material ya hecho es bastante complicado. Ya sobre un material ya hecho, más bien puedes hacer funcionalización, ¿no? Sí le puedes hacer defectos, eso sí. Con tratamientos químicos muy fuertes, le haces agujeritos, le pegas grupos funcionales, etcétera, ¿no? Pero en sí, para el dopaje, ahí tienes que pensar en algún... Es una parte muy, muy interesante. ¿Cómo hacerle para meter ese elemento en tus precursores, no? Pues hay un montón. Entonces, dependiendo del método de síntesis que tú tengas, cómo le puedes meter ahí un gas, un precursor que contenga la molécula que tú quieres meterle. ¿Ok? Perdón que fue demasiado generalizado, pero no te puedo decir así un ejemplo así. La de benzilamina para hacer CNX o nanotubos dopados con nitrógeno es el ejemplo más particular que te puedo dar. ¿Sale? Ok, doctor, muchas gracias por su comentario. Sale, no, nada. Última pregunta, doctor Aníbal, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación, también me pareció bastante interesante. Mi pregunta sería acerca de los fullerenos, si es que estas estructuras también se han estudiado, o sea, por ejemplo, si podrían doparse y se han estudiado cosas al respecto. Fíjate que los fullerenos son, hasta donde yo sé, no soy experto, pero son bastante difíciles de tratar, ¿no? Son bastante caros de conseguir. Y
Dopar quizás un fullereno ahí sí está medio complicado. Sí hay trabajos en los que se funcionalizan, hay mucha funcionalización de fullerenos, con algunas aplicaciones bastante interesantes. Entonces, esa sería mi respuesta. Fullerenos más bien se funcionalizan, es decir, con procesamientos químicos le puedes agregar ahí un grupo funcional, un grupo carboxilo y pegarle moléculas más grandes. Y ya, ¿no? Doparlos, es una buena pregunta, ¿eh? Fíjate que no he visto dopaje de fullerenos, digamos, o moléculas chiquitas, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta, Aníbal. No sé si te ayudé. Sí, está bien, gracias. Es que sí es interesante, ¿no? Porque Sí, está vamos a interesante. lograr. Exacto. Ok, doctor, pues no nos queda más que agradecerle infinitamente su participación. Muchísimas gracias por esta plática. Están viendo todos el correo electrónico del doctor por si existen más preguntas que quizás no se pudieron resolver aquí, pues se pueden comunicar con él. Si hay algún tipo de colaboración o les interesa pues continuar con este tema de investigación, pues también ahí está el correo del doctor José Ortiz. Doctor, muchísimas gracias. Le Claro, agradezco mucho su el gusto fue mío. participación. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes con un tema más de investigación. Y les recuerdo también el seminario de estudiantes todos los miércoles a la 1 de la tarde. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.